Hola a todos los que se están uniendo a la transmisión del día de hoy. Como cada jueves a las 7 de la tarde tenemos un nuevo live. El día de hoy es el turno del astrónomo Néstor Espinosa, que ya lo ven en pantalla. Hola. Ahí con nosotros. Vamos a esperar un poquito más para comenzar, para que les vaya llegando el mensaje de que comenzamos nuestra transmisión. Y mientras tanto, les cuento que recuerden de que hicimos unos proyectos de unas cápsulas radiales que las pueden encontrar en Spotify. Nos tienen que buscar como Astrofísica Más y ahí pueden encontrar estas cápsulas radiales. Así que los invitamos a todos a que nos sigan en Spotify. Van a ver probablemente después nuevas sorpresas en esta nueva red social que vamos a comenzar a utilizar. Así que no se olviden de seguirnos por Spotify y ahí pueden escuchar estas cápsulas y aprender un poquito más de astronomía en pequeñas dosis. Y además no se olviden de nuestro otro proyecto, que es realizar los hologramas, que recuerden que pueden hacerlo con una cajita de CD o pueden hacerlo con una mica, que es más sencillo que hacerla con la caja de CD. Y lo que tienen que hacer es buscar los hologramas del Instituto Milenio Astrofísica en YouTube, ponen la base piramidal y luego ahí en pantalla va a aparecer este holograma que le estoy mostrando a continuación. Entonces la idea es que lo hagan con su familia. Es muy impresionante verlo, sobre todo se ve con mucha más claridad si ustedes lo ven de noche. Así que con todo el brillo del celular, recuerden. Así que esta también es otra forma entretenida de aprender un poquito más de astronomía. Este video que estoy mostrando es sobre la evolución del Sol. Así que recuerden hacer sus pirámides y nos cuentan qué tal les parecieron estos hologramas. Así que este es un proyecto bonito para poder aprender un poco más de ciencia. Recuerden hacer sus hologramas y seguirnos en Spotify. Ya. Ya, vamos a comenzar ya que hay más gente conectada. Muchas gracias nuevamente, Néstor, por haber aceptado la invitación de participar de esta conversación. Como ya les contábamos, el día de hoy estamos con Néstor Espinosa, que es astrónomo asistente del Space Telescope Science Institute en el Centro de Operaciones Científicas del Hubble, y su sucesor, el James Webb, el telescopio espacial James Webb, que se lanzará el próximo año, ¿cierto? Sí, esa es la película. Él se encuentra en estos momentos en Baltimore, allá en Estados Unidos, así que estamos teniendo aquí un contacto internacional que gracias a las redes sociales lo logramos. Y actualmente Néstor se encuentra trabajando en exoplanetas, que es el tema de conversación que tendremos hoy día, y la detección de exoplanetas y atmósferas estelares, perdón, atmósferas de los planetas. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí hoy día. No sé si quieres decir unas palabras. No, un gusto estar aquí y, o sea, un honor también ser parte, o sea, estar en esta experiencia con el MAS, habiendo yo sido soy un ex MAS, porque claro, fui un investigador joven del MAS en el doctorado, eh, que fue un aporte súper significativo a mi carrera, así que devolviendo la mano, obviamente, y, con el MAS, que encuentro que es un proyecto fantástico. O sea, el Instituto Milenio de Física ha aportado un montón y va a seguir aportando un montón por muchos años más. Muchas gracias, Néstor. Entonces, esta conversación la titulamos Exoplanetas descubriendo nuevos mundos. Vamos a partir con la primera pregunta, que es, ¿qué es un exoplaneta? Bueno, la definición exacta, en teoría, tiene que ver con eh, objetos que están bajo una cierta masa,
que es algo así como orden de magnitud, unas cuantas, un poquito más arriba de 10 veces nomás es Júpiter. Que estén dando vueltas en el universo. No necesariamente tienen que estar dando vueltas alrededor de una estrella. Eso es lo que la gente usualmente imagina, obviamente, que es lo más común. Lo más común, es lo más común de descubrir en particular. Tiene que ver con objetos como los planetas que tenemos aquí en el sistema solar, pero que orbitan otras estrellas distintas a la del Sol. Por eso se llaman planetas extrasolares, que son fuera del sistema solar. Entonces pueden ser, insisto, planetas que están orbitando otras estrellas, o pueden ser planetas que están dando vueltas solo. Hay planetas que son como estos vagabundos, digamos, que no tienen estrellas, claro, que fueron eyectados, digamos, de sus sistemas planetarios, que están dando vueltas solo por el universo. Se han descubierto un montón de esos también. Pero siempre que esté fuera del sistema solar, es un exoplaneta. Esa es la idea. Aquí en pantalla estamos mostrando una imagen con donde sale, es una ilustración, abajito, estamos mostrando una ilustración que alguien realizó de muchos planetas que se están mostrando, y ahí se puede ver como la diversidad, ¿cierto? En esta ilustración de tamaños, de formas, de colores, así que no son pocos los exoplanetas que se han descubierto hasta la fecha. De hecho, hay un par de estudios de hace unos años atrás que predicen básicamente que podrían existir más planetas que estrellas en la galaxia, al menos en nuestra galaxia. Wow. Ahora tú podrías quizá extrapolar eso a otras galaxias, pero es complicado en verdad, porque a la fecha no hemos descubierto planetas en otras galaxias. Hay proyectos que están buscando hacer eso justamente, pero es bien difícil. Pero ahora, digamos, lo que sabemos de los exoplanetas en nuestra galaxia tiene mucho más que ver con los distintos tamaños que tienen, como ven en la figurita, digamos, abajo, que hay como planetas chiquititos que se parecen a la Tierra, también hay planetas más grandes que se parecen a Júpiter, y una de las cosas, por ejemplo, que sabemos, por los datos de la misión Kepler, una misión que duró del 2011 hasta el 2017 o 2016, lo que sabemos de esa misión, por ejemplo, es que los planetas más comunes en nuestra galaxia son planetitas que son un poquito más grandes que la Tierra, como 2 veces o 3 veces más grandes que la Tierra. Los llamamos supertierras o mini Neptunos. No sabemos si son pedazos de roca o pedazos de gas estos planetas. Hay gente que está estudiando eso. Yo estoy metido en uno de esos proyectos que está tratando de estudiar eso también, ¿no? ¿Quién es quién? Pero sí sabemos que ahí está la mayoría de los planetas en la galaxia. Y eso hace como algo súper interesante con nuestro sistema solar, porque eso es uno de los hints, es uno de los detalles que hace que quizás nuestro sistema solar sea bien raro. En el sistema solar no hay planetas en ese rango de radio. O sea, tú tienes el Mercurio, la Tierra, Venus y Marte, que son como más o menos del tamaño de la Tierra, un poquito más chiquito, un poquito más grande. Un poquito más chiquito. Y de ahí saltáis al tiro en los planetas exteriores a tamaños que son 4 veces o a 10 veces, como el tamaño de Neptuno es más o menos 4 veces, hasta Júpiter y Saturno, que son más o menos 10 veces el tamaño de la Tierra. Pero no hay ninguno entre medio. Y entre medio es justamente donde está la mayoría de los planetas en la galaxia. Entonces, nosotros no tenemos ese tipo de planetas que son los más comunes en nuestro sistema solar, y eso nos dice harto de cuán raros somos en verdad, quizá. Hay hartos estudios que justamente postulan de que el sistema solar es bastante raro. Y eso es una de las piezas de evidencia que dicen que es así. Súper interesante lo que tú estás diciendo. Y justamente la siguiente pregunta que te quería realizar era, ¿cuáles son los tipos de exoplanetas? Tú ya esbozaste, hablaste de estos mini Neptuno o esta super Tierra, pero también hay algunos nombres que se barajan, que se han escuchado, que son como los Júpiter calientes. Entonces, a ver si nos cuentas cuáles son estos exoplanetas. Bueno, los tipos de la pregunta de poner tipos de exoplanetas es re interesante, porque muchos de los nombres que nosotros usamos en investigación son en verdad nombres que fueron como inventados, así como que a alguien se le ocurrió ponerlo en un paper y quedó nomás, no es como un corte científico, así como, los tenemos clasificados, digamos. Uno de esos ejemplos es el nombre que tú mencionas recién, que son los Júpiter calientes, que son, en verdad, son planetas gigantes como Júpiter, pero en verdad la diferencia está en que, si bien Júpiter está súper lejos del Sol, existen estrellas allá afuera en las que orbitan planetas gaseosos muy, muy cerca de su estrella, mucho más cerca de lo que Mercurio orbita al Sol, por ejemplo. Lo que las atmósferas de esos exoplanetas llegan a los 2000 grados Celsius, una cuestión que es tremendamente caliente, y por eso es que se le dice Júpiter caliente, pero no una definición así como quien dijera que tiene como sentido físico, y de hecho el nombre es súper fome. Júpiter caliente no te dice nada, no te dice mucho.
En verdad hay un montón de diversidad en todos esos planetas que son gaseosos y que son fuertemente irradiados por su estrella. Sabemos que hay todo un continuo, digamos, de planetas y tienen un montón de propiedades distintas, por ejemplo, en su atmósfera. Entonces, clasificarlos como Júpiter calientes no tiene mucho sentido. A mí la definición que me gusta un montón es una definición que postuló, bueno, entre otras personas, David Keeping, que es un astrónomo de acá de Estados Unidos, en el que ellos básicamente hacen como una división de planetas que es como más físicamente, o al menos tiene que ver más con los datos que nosotros tenemos, y los clasifican como en masas, en verdad. Ya. Y tienen como 4 clasificaciones que van desde los planetas hasta las estrellas, como que clasifican todos los objetos astrofísicos. Ahora, dentro de los planetas, clasifican como los planetas terrestres, digamos. Después vienen los planetas neptunianos, digamos que son como el tamaño de Neptuno, un poquito más grande. Y después vienen estos planetas que son como Júpiter, que son mucho más grandes. Entonces, esta relación en verdad es como la que más, digamos, que podría tener algún tipo de aire científico. Pero para serte totalmente honesto, no hay como una definición así que tú digas como estos son los tipos de planetas. Claro, como lo hay como para otros objetos, por ejemplo, no sé, pues estrellas que no se Claro, estos son la diferencia está ahí, es que la estrella es un poco más fácil, comillas, porque no, la gente que trabaja en estrellas me da por pero es más fácil en el sentido de que es fácil ver su atmósfera. Y de hecho las estrellas están clasificadas por la temperatura en su atmósfera. Claro. Así es como entendemos la clasificación de estrella hoy en día. Pero nosotros medir ese tipo de propiedades en exoplanetas, como vamos a hablar en un poquito más probablemente, es mucho más difícil. A nosotros nos cuesta un montón ver los detalles de la atmósfera, entonces tenemos que basarnos en masa y radio, que es como la información que en general más tenemos más fácil acceso a tener en estos exoplanetas. Entonces, por eso es que la clasificación es como tan burda la que tenemos hoy en día en exoplanetas. Y más que nada está basado como, por ejemplo, hay un tipo de exoplaneta que se llama supertierra. Y la única diferencia es que como son planetas que son como 2 veces el tamaño de la Tierra, o quizás 3. Pero eso sería, no hay como una definición así como fija. Así que hay, básicamente lo que quiero decir, hacer notar también a la gente que escucha esto, es que usted mismo puede crear su propia clasificación de planetas y va a estar bien, ¿no? Por ahora, porque no tenemos mucha información, pero para allá vamos. Igual súper interesante porque, claro, los nombres que uno más maneja, sobre todo que uno cuando es público como general, es lo que uno ve más que nada como en las noticias que les ponen estos nombres, ¿cierto? Entonces es bueno saber que no existe finalmente una clasificación propiamente tal. Estos son nombres por algunas características, porque tal cual como tú estabas mencionando, están cerca de la estrella y tienen características de Júpiter. Imagino que las supertierras porque se parecen a la Tierra, pero son más grandes, y así sucesivamente. Además que es un poco engañoso también, porque, por ejemplo, el concepto de la supertierra es un concepto que nace de solamente el tamaño, ni siquiera la masa. Entonces, ni siquiera sabemos si el objeto es rocoso o no, y de repente la gente llega y le llama supertierra. Hoy en día, y eso es culpa de nosotros los astrónomos también, hoy en día nosotros ya estamos un poco más serios, comillas, y no podéis llamar a una supertierra a no ser que le hayáis medido la densidad. Que sepáis que, por ejemplo, probablemente está compuesto por un pedazo de roca gigante. Ahí recién la gente le empieza a llamar supertierra, pero te insisto, el detalle de los nombres es bien inventado, para ser totalmente honesto, y es un poco así como, claro, no sé cómo es la frase en español. En inglés se dice como hand waving, cuando movís las manitos, así como que así como más o menos. Más o menos, por ahí vamos. Ya, Sí. súper, muchas gracias por aclarar este punto. Y ya sabemos que existen un montón, ¿cierto? Yo mostré esta imagen que es nuevamente reitero que es una ilustración donde se ven que hay un montón de planetas, ¿cierto? Entonces, quiero que nos cuentes cómo se detectan finalmente esto. Claro. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para poder detectar los exoplanetas? Siempre que voy a dar charla al público, siempre hago la pregunta de cómo cree la gente que nosotros descubrimos los planetas. Y la gente siempre hace la misma respuesta, como obvio que tú agarras simplemente tu telescopio y mira, no, ahí ves un planeta dando vueltas. La verdad de las cosas es que se puede hacer esa técnica, se llama una técnica que se llama imágenes directas, pero no es la más popular porque es muy difícil hacer eso. Solamente puede hacerlo para sistemas que están muy cerca y planetas que son muy brillantes, que son muy jóvenes usualmente, que recién se formaron. Esos son como, no sé, los puedes contar con los dedos de las manos y los pies quizás.
Creo que solo con los dedos de las manos, como verlo. Entonces, nosotros en general, para descubrir la mayor cantidad de planetas que se conocen hoy en día, han sido descubiertos con otras técnicas. La técnica más popular de todas es la técnica de tránsito. Probablemente vas a leer una imagen ahí abajito, Sí, en está la la que, imagen. claro, que vamos a mostrar que básicamente la idea es súper simple. Tiene que ver con el hecho de que si tenéis suerte y justo un planeta que está orbitando otra estrella, justo el planeta pasa justo enfrente de la estrella en la misma línea de visión, tú ves como una caída del brillo, que es lo que representa la imagen, esta imagen que está abajo, la curvita de abajo, esa que va como constante, cae como una cajita, después sube. Esa es la caída de flujo debido al planeta que pasa enfrente y que bloquea parte de la luz de la estrella. Ahora, para hacer una detección con ese método, tienes que tener mucha suerte porque tiene que alinearse la estrella, el planeta enfrente y tú. Entonces, Claro. en verdad hacer ese descubrimiento es muy difícil porque puede que justo se dé la mala suerte que esté la estrella y el planeta está dando vueltas así, entonces nunca transita, cuando si pasa por el lado, digamos. Claro. Pero para que transite tiene que pasar por justo la misma línea que nosotros estamos mirando ahora. Por tanto, el problema con esa técnica es que tienes que observar a muchas estrellas para poder asuntarle a que alguna, justo por probabilidades, transite. Y es por eso que se demoró un poquito la técnica de tránsito en ser una realidad. La técnica creo que explotó en verdad con la misión Kepler en el año 2010, que se lanzó. Que fue una misión que básicamente tenía un telescopio que estuvo mirando así por 4 años a las mismas estrellas cada media hora o 2 minutos. Hay algunas estrellas que eran 1 minuto, perdón, y otras estrellas que era cada media hora. Entonces imagínate, el pobre telescopio era súper aburrido estar mirando ese telescopio porque era siempre lo mismo, estar mirando todo el rato así por 4 años. Y así estuvo y encontró un montón de exoplanetas. O sea, el número creció como de, no sé, llevábamos como 300 y en 2 años creció a 2000 y algo y ya vamos en los 4000. Entonces esa es sin duda hoy la técnica más popular, con la que se descubre la mayor cantidad de planetas. Ahora, la otra técnica que es una de las bien populares y es por la cual se llegó al Nobel de Física el año pasado, es la técnica de velocidades radiales, que también me parece un dibujito aquí abajito, Sí. Que tiene que ver con una mentira que nosotros nos dijeron en el colegio. En el colegio nosotros nos dijeron, o al menos a mí me dijeron, quizá ahora cambiaron la cosa, pero al menos a mí en el colegio me dijeron que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. Y, o sea, como aproximación está bien, pero en la realidad de las cosas, lo que sucede en verdad es que la Tierra y el Sol orbitan en torno a un punto que se llama el centro de masa. Claro. El centro de masa está muy cerca del Sol, está de hecho adentro del Sol. Y entonces el Sol baila un poquito con la Tierra. Entonces no es que, insisto, no es que los planetas giren alrededor de las estrellas, sino que ambos, todo el sistema, gira alrededor de un puntito que es el centro de masa, que uno lo puede llamar como el promedio más o menos entre las masas y las distancias. Insisto aquí, en el caso del Sol, el sistema solar, eso está metido dentro del Sol, pero el Sol igual baila un poquito. La técnica justamente que nosotros ocupamos se basa en tratar de medir ese baile de las estrellas debido a planetas que están dando vuelta alrededor. Y esa fue la técnica con la cual se descubrió el primer exoplaneta orbitando una estrella como el Sol, que fue allá en el año 95, que fue por Michel Mayor y Didier Queloz. Que en ese entonces Queloz era el estudiante de doctorado de Michel Mayor, y juntos armaron un instrumento y, bueno, había harta gente peleando ahí, no peleando, nosotros no peleamos, había gente compitiendo, digamos. Bueno, hay gente que pelea, pero en general no. Había gente compitiendo en tratar de descubrir el primer exoplaneta con esta técnica y ellos fueron los primeros. La técnica en lo que se basa en verdad, y por eso salen estas líneas de colores abajito. Claro. La técnica en lo que se basa en verdad es que el baile de la estrella tú lo mides a través de un efecto que se llama el efecto Doppler, que tiene que ver con el hecho de que cuando tú alejas algo de ti, a cualquier objeto, incluso mi mano ahora cuando lo estoy alejando de ti, en teoría el color que tú estás viendo de mi mano se torna un poquito más rojiza. Y si yo lo acerco, en teoría también se torna un poquito más azul. Eso es simplemente porque yo lo que hago con la luz al moverla hacia ti o alejarla de ti, lo que hago con la luz es simplemente como un acordeón con la luz. Entonces si la achico, me voy acercando, achico ese acordeón y eso corresponde a longitudes de onda o colores de la luz más azules. Cuando la alejo, como que la estiro un poquito y queda como más, a eso corresponde en general a colores más rojitos. Entonces Claro, nosotros por eso básicamente en el medimos... dibujo está la línea como azulita y se ve este rojito, como intentando ilustrar eso. Emular el efecto Doppler. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es medir el baile de la estrella a través del cambio en el colorcito de la estrella misma. Eso es como la mejor forma, creo yo, de explicarlo.
Y esa técnica fue súper popular hasta antes de Kepler, de hecho. Creo que fue en el año 2005 que fue el primer planeta transitante, fue el primer tránsito que se vio. Pero entre el año 1995 y el 2005, o el 2000 en verdad, hubo todo un boom de la astronomía en tratar de descubrir planetas con velocidades radiales, con esta técnica. Insisto, esta fue la técnica con la que se descubrió el planeta o sea, el sistema con el cual el año pasado Michel Mayor y Didier Queloz se ganaron el premio Nobel. Ahora, un detalle importante tiene que ver con qué información tú puedes extraer de estas dos técnicas. La gracia está en que usualmente con velocidades radiales, como estás viendo el efecto gravitacional en la estrella, debido al planeta, uno puede medir la masa del planeta. En verdad es la masa mínima, pero no vamos a irnos en detalle. Pensemos en la masa. O sea, podéis ver cuán masivo es. Es como que es una pesa, como cuando uno se sube, yo no sé si la gente lo hace ahora en pandemia, en verdad. No eso de pesarse no es una buena idea. pero hay gente que lo hace y nosotros hacemos eso con la estrella. Como vemos cuántos kilogramos tiene la estrella, cuántos kilogramos tiene el planeta, eso lo podemos medir con estas velocidades radiales. La técnica de tránsito que hablamos recién, antes de esta técnica, la técnica de tránsito mide el tamaño del planeta. Entonces, en verdad, el tamaño, digamos, en cuántos metros mide, digamos, el radio del planeta. Cuando tú unes estas dos técnicas, tú llegas a otra propiedad conjunta, que es la densidad del planeta. Y eso es extremadamente importante. Y eso tiene que ver mucho tiene que ver con lo que hablábamos antes, digamos, esta clasificación de la estrella. Esta clasificación de los planetas. Entonces, mi punto aquí es que las técnicas se pueden combinar un poquito, ¿sí? Claro. Y eso lo hace, digamos, súper interesante. Hay otras técnicas, aparte del tránsito de velocidades radiales y imagen directa, como por ejemplo hay lentes gravitacionales, que de repente cuando pasa un sistema planetario, un sistema estelar y planetario, puede generar como como una variación gravitacional, y eso tú podéis medirlo, digamos, con los telescopios aquí en la Tierra. El problema es que eso pasa una vez y nunca pasa jamás. Entonces lo ves como esos planetas una vez, así como, hola, aquí estoy, y se fue para siempre. Entonces es difícil seguirlo. Es la técnica de lente gravitacional, que no es por desmerecer la técnica, pero obviamente la técnica sirve para explorar un espacio de parámetros que los tránsitos de las velocidades radiales no pueden. Claro. Pero es muy difícil caracterizar en detalle esos planetas. Entonces, por eso es que estas otras técnicas que te acabo de mencionar, que como el tránsito, velocidades radiales y imagen directa, son lejos, yo creo, las más populares en términos de detectar planetas y caracterizarlos en detalle. Súper. Yo creo que quedó clarito, o sea, sí, no, de verdad. Espero. Mira, Nacho Tiznado nos pregunta, voy a leer una antes que se me acumulen muchas preguntas del público, nos pregunta, ¿Júpiter iba a ser estrella? Esa es la clásica pregunta. Claro, es como, ¿es Júpiter una estrella fallida? ¿Sí, no? Es como el clásico. La verdad es que no. La formación de estrellas, como nosotros la entendemos hoy en día, y la formación de planetas es bien distinta, al menos a las masas de Júpiter. Cuando uno empieza a formar planetas más grandes, ahí puede que se nubla un poco la diferencia. Pero con el caso de Júpiter y el caso de la estrella, nosotros sabemos muy bien que la diferencia es bien marcada. Júpiter se forma a través de un mecanismo, el mecanismo que la lleva hoy en día, con el cual todos, o sea, hay un montón de evidencia, obviamente, pero aún muchos estamos así como que necesitamos más evidencia. Pero el método que la lleva, en el cual muchos de nosotros estamos como más o menos convencidos, quizás no sabemos los detalles, pero estamos convencidos de que fue así, es un tipo de formación en el cual tú primero aglomeras roquitas, ¿sí? Rocas así como, primero chiquititas, si estamos hablando de esas piedras como arenilla. Claro. Pero hay tanta de esta arenilla que eventualmente se empieza a aglomerar todo esto y empieza a juntar formáis una roca gigante, como de varios metros, después de varios kilómetros. Eventualmente formáis como un pedazo de roca como la Tierra, quizás seguís formándolo más y más. Y de hecho, esta teoría, core accretion se llama, como acreción de núcleo, acreción nuclear, como llamarla, no sé cuál es la traducción en español. Se llama acreción nuclear justamente porque atraes un núcleo rocoso. Y una vez que llegas a algo así como 10 veces la masa, 10 veces la masa de la Tierra, ahí recién empezáis a acumular un montón de gas. O sea, inicialmente, cuando se forma un planeta como Júpiter, en el sistema solar estaba lleno de gas. Ahora no lo vemos porque ya se disipó. Pero en algún momento estuvo lleno de gas. Entonces, cuando se formó este núcleo de Júpiter, que debe ser algo así como 10 masas de la Tierra, para que tengan una idea, Júpiter tiene 300 masas de la Tierra en todo, juntando el núcleo y el gas. Son 300 en total. Entonces, solamente tenéis que juntar un pedacito así como un 10% de esa masa en piedra, y una vez que, en roca, digamos,
Y una vez que formáis esa roca, esta roca empieza a aglomerar un montón de gas. Se llama Runaway Accretion, le llamamos nosotros, que es como, no sé cómo decir Runaway, es una canción muy buena, pero no me acuerdo la traducción. Es como rápidamente. Claro, es como una acreción rápida, muy Claro, rápida, muy que rápido, como que se te va va. de las manos. Eso es lo Claro. que quiere decir, básicamente. Como que no hay cómo detener esa agresión. Y este pedazo de roca gigante acreta un montón de gas y genera esta parte que nosotros, que es lo que más vemos de Júpiter, que es su exterior gaseoso. Entonces nosotros sabemos, ya hay mediciones, de que Júpiter está compuesto de hecho de un núcleo rocoso y que tiene este gas alrededor. Esto fue medido por la misión Juno. Hay algunos detalles ahí, pero sabemos que es un núcleo rocoso y sabemos que tiene un pedazo de gas, mucho gas alrededor. Algo así como 270 masas de gas, perdón, 290 masas de gas, de masas de la Tierra de gas, y como 10 masas de la Tierra en el núcleo, que es un pedazo rocoso. Así es como se forman planetas como Júpiter. Claro. Estrellas, por otro lado, se forman de una manera totalmente distinta. Se forman a través de acreción solamente de gas y polvo. Es un montón de gas y polvo que el polvo hace que el gas se enfríe, y cuando se enfría se empieza como a aglomerar, y toda esa aglomeración de gas empieza a juntarse todo junto y se generan las estrellas. Entonces, el Sol, por ejemplo, no tiene un núcleo rocoso. Está todo casi compuesto de puro gas. De hecho, como el 99% de la masa del Sol es gas. Y eso es, en general, el porcentaje de composición de las estrellas. Entonces, como para sumarizar un poquito lo que acabo de explicar, las estrellas, en verdad, son casi puro gas. En cambio, los planetas gaseosos como Júpiter tienen un núcleo rocoso y gas alrededor. ¿Por qué? Porque la formación de los dos objetos es muy, muy distinta. Entonces, como esa formación es muy distinta, en verdad no es cierto que Júpiter pudo ser una estrella fallida, porque nunca fue para allá, nunca fue en ese tipo de formación. Son cosas totalmente distintas. Yo sé que si tú buscas en Google, hay muchos artículos que dicen como Júpiter, la estrella fallida, y en verdad no es así. Es falso, como decía el profesor Salomón. No sé si lo conoce la gente más joven, pero... Qué bueno que sacaste de esa duda, porque claro, es súper común pensar o escuchar decir que justamente si Júpiter hubiera tenido un poquito más de masa, hubiera sido una estrella. Claro, no es tan así, justamente. También nos pregunta Astro Performer, nos dice, ¿cómo en un momento fueron llamados planetas Ceres, Juno o Vesta? Que después se descubrió el cinturón de asteroides y existió la categorización de asteroides. No, esto es culpa de la Unión Astronómica Internacional, del cual yo soy parte, unión de la cual yo soy parte, pero aquí es cuando como es como el límite en que la democracia empieza como un poco complicada. En verdad todo esto tiene que ver con tratar de cortar las definiciones. Para ser totalmente honesto, hay gente en los dos grupos. Hay gente en el grupo que deberíamos llamarlo, o sea, Ceres como un planeta. De hecho, es un planeta enano. Literalmente esa es la definición. Por tanto, es como un subgrupo de los planetas. Solamente que no queremos como pasarlo a ser planeta así como oficial. Claro. Porque, mira, si yo te soy totalmente sincero, yo creo que la razón, en verdad, es que tiene más que ver con el hecho de que si pasáis a Ceres, tenéis que pasar a todo un montón de gente. Entonces, a todo un montón de planetas, perdón. Entonces, para evitarte esa catástrofe de que la gente en los colegios, imagínate, unos chicos del colegio, usted tiene que aprenderse, no sé, 1000 planetas, o sea, olvídalo, eso no va a suceder. Entonces decidieron cómo hacer esta clasificación. Eso es uno. Ahora, estoy un poco diciendo esto medio en broma, medio en serio, porque los planetas como grandes, comillas, que así deberían llamarse, en verdad, que estamos hablando de los planetas desde Mercurio hasta Urano, Neptuno, digamos. Todos estos 8 planetas que son ahora, todos ellos fueron formados básicamente siguiendo un mecanismo similar al que yo te había dicho recién. Y, más importante aún, están como solitos en su órbita. ¿Sí? Como que ellos limpiaron, digamos, sus alrededores. En cambio, los otros, como Ceres y los demás, están todos como aglomerados como en conjunto con otros planetas. Entonces, como que son como grupitos chiquititos que tú dices, como en verdad, ¿cómo separo esto? No son objetos en sí mismos. Entonces, hay como una definición, una clasificación ahí que tiene más que ver con agrupación, más que por cualquier otro tipo de argumento que yo te pueda sacar. Pero en el fondo, esto si tú lees la resolución de la Unión Astronómica Internacional, todo es un poco arbitrario, para ser totalmente honesto. Y tiene que ver con, o sea, siendo honesto, muchas de las clasificaciones son bastante arbitrarias y basadas en humanos, digamos, que somos, que pueden estar un poco fallidas, y está bien, digamos.
Mm. Y el detalle ahí de qué es planeta y qué no es planeta, es que esa definición solamente aplica al sistema solar. O sea, no aplica a los exoplanetas, por ejemplo. Porque hay un montón de propiedades que se definen para los planetas aquí en el sistema solar que no tenemos cómo medirla en exoplaneta. Entonces, no podríamos, bajo esa definición, definir si otra cosa fuera un planeta o no. Es todo súper engorroso y Es un poco la verdad es que, confuso. claro, y la verdad es que yo escojo en general no ponerle mucha cabeza a eso. Plutón sigue siendo un planeta en mi corazón y Ceres también lo es. Así que si me están viendo la gente de Plutón y la gente de Ceres, yo les digo que ustedes son un planeta en mi corazón. Yo también creo que Plutón es planeta en mi corazón. ¿Viste? Somos dos. Mira, bueno, tenemos hartas preguntas más. Eh, de hecho, sí, hay hartas preguntas ahí que se acumularon, a ver si las podemos responder en cortito. Nos preguntan también los exoplanetas, ¿en qué tipo de estrellas se encuentran? Uy, qué buena pregunta. En todos los tipos de estrellas, eso es lo complicado. Ahora, lo que sí sabemos es que ciertas propiedades de estrellas hacen que los planetas sean más abundantes en estrellas con ciertas propiedades que en otros. Por ejemplo, hay una relación súper conocida de un par de astrofísicos, una astrofísica y un astrofísico, que se descubrió por allá en el 2005. Sí, en 2005, en el cual se empezó a ver una correlación entre cuántos metales tienen las estrellas y cuántos planetas hay alrededor de esas estrellas. Y Mm, o sea, el detalle está, por ejemplo, en que mientras más metales tenga la estrella, más probable es ver planetas. Y eso mm, tiene mucho sentido con lo que yo te acabo de decir con este de core accretion, esta teoría de la acreción nuclear, claro. porque tú necesitas estos metales para generar el núcleo, digamos. Ujú, Entonces, si tenías una estrella, básicamente la hipótesis aquí es que la composición de la estrella, cuántos metales hay en la estrella, es un proxy, digamos, es como una muestra de cómo fue la nube en la que se generó todo el sistema. Si hay muchos metales, entonces hay como mucho material para formar estos pedazos de roca que generan estos planetas gigantes. Pero si no tenéis metales, entonces es muy difícil formar los planetas. Entonces, esa es como la hipótesis de fondo. Entonces, si bien hay planetas hemos encontrado planetas alrededor de básicamente todos los tipos de estrellas que conocemos a la fecha, hay ciertas propiedades de las estrellas que hacen que sean más abundantes en algunos que en otros. Como por ejemplo la metalicidad de la estrella. Cuántos metales hay en las atmósferas de estas estrellas define si es más probable encontrar un planeta o no. Hay otras propiedades ahora que la gente ha estado tratando de encontrar, como por ejemplo, son más comunes alrededor de estrellas binarias, por ejemplo, en sistemas de varias estrellas, o no, eso es más difícil de formar. ¿Cuál es la probabilidad de que se formen, por ejemplo, planetas en estrellas que viven en cúmulos, por ejemplo, estrellas que viven muy juntas unas de otras, que podrían como romper, digamos, las órbitas de estos planetas, etcétera? Hay varias configuraciones y como entornos en los que recién estamos empezando a estudiar dónde hay planetas y dónde no. Entonces, estamos recién empezando a hacer todos estos estudios, pero tenemos algunas respuestas como las que te dije recién. súper, súper interesante. Y de hecho, bueno, me impresionó mucho lo que dijiste eso de la cantidad de metales. O sea, si lo extrapolo un poco yéndonos hacia atrás, entonces las primeras estrellas no deberían haber tenido planetas, ¿cierto? Porque, Justamente, de hecho, hay un estudio, salió hace como 2 o 3 años, en el cual alguien hizo, bueno, un grupo de científicos hicieron un estudio de como exoplanetas en el tiempo. Y como tú bien dices, claro, inicialmente cuando se formaron las primeras estrellas, que había muy poco metal, se predice que la formación de planetas era muy, muy baja. Pero, contrario, o sea, lo que sucede como consecuencia es que en el futuro la formación de claro, planetas va a ser mucho más más alta. abundante, porque van a haber más metales, digamos. Claro, Y eso porque... tiene que ver con el hecho... Ah, dale. No, no, es que recordarle a la gente de que cuando una estrella muere, los metales que cuando nosotros hablamos de metales en astronomía, también recordarles que no son todos metales como oro, plata, sino que el concepto metal nos referimos a todo lo que no es hidrógeno y helio. Entonces, recordar ese concepto, todos los otros elementos químicos. Y que estos se forman en el interior de las estrellas, entonces cuando la estrella explota, va contaminando el medio, o sea, va expulsando estos materiales al medio interestelar que se llama, y así se va poblando con cada vez más de estos elementos químicos. Entonces era como para aclarar ese punto que no se confundieran que era solamente oro o cosas así. Exactamente. Y las estrellas van por generaciones, esa es la gracia. Como
eventualmente el Sol va a explotar y va a liberar todos los metales que está generando ahora, porque gracias a eso es que tenemos el brillo del Sol todos los días. Eventualmente ese material va, como bien dices tú, va a ser expulsado, eso va a generar otras estrellas que tienen más metales, esa estrella en sí misma va a generar de nuevo más metales, es como una industria de metales adentro, después va a explotar y así. Entonces cada vez las estrellas de generación en generación van teniendo cada vez más y más y más y más metales, y por tanto cada vez se va a ir haciendo más y más y más y más probable de que hayan planetas. Este estudio de hecho hace una predicción súper bonita que tenía que ver con el hecho de que la habitabilidad en el universo varía en función del tiempo. O sea, un universo en el cual tiene estrellas muy ricas en metales, por tanto medios muy ricos en metales, es mucho más habitable que el universo que nosotros estamos viviendo hoy. O sea, de aquí a 10.000 millones de años más, el universo en general va a ser mucho más habitable que nosotros. Y hacían algunos cálculos, digamos, en decir como, bueno, ¿en qué etapa estamos? Estamos en la etapa en la que nosotros estamos como empezando a ser habitable y quizás somos los primeros que salimos y decimos hola, o estamos como al medio, etc. En verdad, hoy no sabemos, pero ellos hacían un súper buen punto en ese estudio al respecto, digamos, de que es bonita esta conexión entre cosmología, astrofísica estelar y astrofísica planetaria para entender el universo en un todo, en términos de cuán habitable es el universo en sí mismo en función del tiempo. Es súper, súper lindo ese estudio. Qué interesante el paper. A ver si a ver si a alguien le interesa de los que lo está escuchando, nos podrías dar el nombre si te Sí, recuerdas. lo voy a buscar y le voy a mandar el link. Bueno. Sí, porque está súper interesante. Mira, tengo un montón de preguntas, la verdad, ya, pero vamos a avanzar un poco para no quedarnos ahí entrampados en tantas preguntas. Y ya hemos comentado de que los planetas extrasolares son justamente que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cómo afecta justamente la distancia en la detección de los planetas extrasolares. Bueno, principalmente la distancia afecta un montón en ciertas técnicas. Bueno, en ciertas técnicas son básicamente imposibles en función de la distancia. Como por ejemplo, al principio nosotros hablamos sobre esta técnica que es de imágenes directas, ¿cierto? Que tenía que ver con el hecho de que tú agarras un telescopio básicamente y tratas de ver si hay un planetita dando vuelta. Obviamente le ponemos un par de instrumentos al frente, pero no vamos a ir en esos detalles. El punto está en que, obviamente, un objeto, por ejemplo, si yo ocupo mi cámara ahora, la distancia entre mis dedos, mientras yo más la acerco, es mucho más fácil de ver. Pero mientras más la alejo, es bien difícil, aquí ya cuando estoy acá lejos, es bien difícil discernir cuán separados están mis dedos. Claro. Por tanto, mientras más lejos estás, más difícil es medir justamente la diferencia entre mis dedos. Y pasa lo mismo con los planetas. O sea, a planetas que están orbitando alrededor de una estrella a una cierta distancia, si tú lo vas alejando, si lo pones más lejos en el universo, como más años luz y más años luz y más años luz, eventualmente se hace imposible para nuestros telescopios aquí en la Tierra poder detectarlos, porque se te confunden básicamente, no tienes cómo separar las estrellas. Entonces, por ejemplo, la distancia es muy importante para este tipo de estudios de imágenes directas, para esa técnica, porque solamente se puede hacer con sistemas que están muy, muy cerca, como unos cuantos máximos decenas de años luz. Ahora, para velocidades radiales y tránsito, el problema está en que mientras más lejos está la estrella, menos brillante es desde nuestro punto de vista aquí en la Tierra. Una cosa importante que usualmente nosotros no destacamos lo suficiente, creo yo, en astronomía, es que lo que nosotros hacemos básicamente con los telescopios es como los telescopios actúan como unos baldes, como uno podría poner baldes para juntar agua en una lluvia. Nosotros hacemos lo mismo, pero en vez de lluvia, nosotros recibimos fotones, pedacitos de luz, como partículas de luz. Y los telescopios son baldes gigantes. Entonces, básicamente, si tú ponías una estrella, no sé, al triple de la distancia a la que está ahora, te va a llegar mucho menos luz, mucho menos estrellitas, mucho menos de estos rayitos de luz, por el simple hecho de que está más lejos. Entonces necesitas más tiempo de telescopio o necesitas un telescopio más grande. Por tanto, nosotros obviamente tenemos un límite en cuán grande podemos construir un telescopio o cuán grandes son nuestros telescopios hoy en día. Y por tanto, la distancia aquí actúa como un problema en términos de que mientras más lejos están las estrellas, más difícil es encontrar estos exoplanetas. De hecho, el radio en el cual nosotros conocemos exoplanetas hoy en día es solo algo así como 10.000 años luz. El radio, para que tengan un orden de magnitud, el radio de la galaxia más o menos son como 50.000. El diámetro total son como 100.000 años luz. Entonces, en verdad, el radio en el cual nosotros hemos detectado esa realidad es súper chiquitito. Y justamente tiene que ver con este hecho, con este problema, comillas, de que mientras más lejos están las estrellas, más difícil es para nuestros telescopios detectar
planetas con estas técnicas, ya sea la técnica de tránsito, ya sea la técnica de velocidades radiales. Entonces nos impacta un montón esto en las distancias. Muy importante es decir que el exoplaneta más cercano que conocemos está algo así como 4 años luz, que está en el sistema que es Próxima Centauri, que es un sistema en verdad de 3 estrellitas. Por tanto, para nosotros hoy en día también una de las cosas que siempre me preguntan es como, bueno, ¿y cuándo vamos a mandar algo a estos exoplanetas? Bueno, es súper difícil porque justamente estamos a muchos años luz, pero Claro. debo hacer la mención de que hay proyectos que están tratando de mandar camaritas a Próxima Centauri. Hay un programa que se llama el Breakthrough Starshot Project, que tiene que ver que quieren lanzar una camarita que es como el tamaño así que me cabe, es como una uñita, básicamente. Sí, Que me son como cabe así unas enanitas, sí. justamente, y lo que quieren hacer es impulsarla con láseres y va a llegar a una velocidad básicamente muy cercana a la del algo, o varias veces, o mucho más cerca de lo que hemos llegado antes. Y eso podría llegar a Próxima Centauri como en 20 años, una cosa así. Y tomar imágenes, así como de los exoplanetas que nosotros sabemos están ahí. Entonces, quizás mandar camaritas a estos exoplanetas cercanos puede ser. Ir nosotros lo encuentro un poco más difícil. Y además que hay otros detalles ahí que tienen que ver con que ya si construir una nave que se va a demorar, qué sé yo, decenas de miles de años en llegar allá, si la población que mandáis, digamos, tripulada va a sobrevivir o no, psicológicamente cómo funciona. O sea, si estamos mal ahora en pandemia, imagínate. Claro, imagínate. Si ustedes no pueden aguantar este año que hemos pasado, que vamos a pasar más o menos en pandemia, imagínense pasar 10.000 años encerrados en una nave espacial. Entonces, hay estudios, de hecho, de esto. Hay varios estudios de esto en el último tiempo, en los últimos años. Como cómo sería una misión a Próxima Centauri. Que es re interesante desde el punto de vista estadístico, como imagínate aparece una pandemia en esa nave, un virus que no se había detectado, o imagínate, hay no sé, problemas psicológicos, los problemas de fertilidad, como para mantener la población andando. Hay como un número mínimo de tripulantes que tenéis que mandar, por ejemplo, para que sobreviva una tripulación, por ejemplo. Entonces, detalles como esos son súper interesantes, pero, insisto, nos queda un montón de tecnología para poder resolverlo. Y como humanos tenemos mucho que crecer primero, creo yo, para poder hacer viajes de ese estilo. Sí, es verdad. Así que harto todavía por trabajar. Sí. Mira, tú ya has esbozado un poco de que es difícil hacer la caracterización de un planeta si este es rocoso, si este es gaseoso. Entonces, creo que nos cuentas como un poco más de cómo se hace esto, cómo se sabe cuáles son las características del planeta si finalmente también acabamos de hablar de la distancia, se encuentran tan lejos, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que uno es de gas o roca? Claro, hay varias propiedades que uno puede medir, pero la primerísima que uno mide, con estas dos técnicas más populares que te acabo de mencionar, que es la técnica de tránsito de velocidades radiales, la primerísima ya casi di un hint hace unos minutos atrás, que tiene que ver con la densidad. Lo que yo siempre comparo usualmente es que con algo que yo soy súper malo, que aquí mi señora me molesta un montón al respecto, que tiene que ver con el hecho de que yo no sé decidir cuáles son las plantas que son de verdad y cuáles son las plantas que son de mentira. Y tiene que ver con el hecho de que cuando tú veis plantas que son de mentira, en el florerito, digamos, son totalmente iguales para mí. A mí es muy difícil mirarlas así de lejos. Entonces, una de las formas en las cuales yo descubro cuál es una planta de verdad y cuál es una planta de mentira es como pesándola. Básicamente, si pesa un montón es porque está llena de tierra adentro. Claro. Y si pesa poquito, entonces es porque es aire y digamos, es de mentira. Entonces, con los planetas nosotros hacemos una cosa muy similar. Primero, usualmente, nosotros medimos el radio, digamos, el cuán grande es. Y decimos, ok, si es muy pesado para su tamaño, entonces puede que esté compuesto principalmente de roca. Y si es muy liviano para su tamaño, entonces está compuesto primariamente de gas. Y esa medida que acabo de mencionarles yo tiene que ver con la densidad, de hecho. O sea, lo que nosotros hacemos para el primer ataque que le hacemos básicamente a tratar de entender de qué están compuestos es la densidad de los exoplanetas. Y para eso necesitamos la masa y necesitamos el radio. Con esas dos propiedades puedes medir la densidad y puedes definir si es un planeta como probablemente rocoso o probablemente gaseoso. Claro. Ahora, de ahí para adelante hay mucho detalle importante porque si bien puede ser gaseoso, no sabes de qué está compuesto, por ejemplo, o puede ser rocoso, tampoco sabes si tiene atmósfera, por ejemplo, de qué está compuesto esa roca, digamos, puede ser un pedazo de roca como la Tierra, por ejemplo, o puede ser un pedazo de roca, no sé, un planeta lleno de diamantes, por ejemplo. Hubo algunos estudios proponiendo hace unos años atrás que podrían haber planetas formados casi de puro carbón, ponte tú. Y la verdad es que hoy en día no tenemos cómo hacer, o sea,
hoy en día, en verdad, si esto es real. Hoy, no tenemos la tecnología para hacer ese tipo de estudios, para ver de qué están compuestas esas atmósferas, por ejemplo, perdón, esas superficies. El detalle de las atmósferas no podemos verlo, podemos ver algunos detalles, o sea, algunos pequeños atisbos hoy en día con los instrumentos como el Hubble y como telescopios gigantes como los Magallanes o como los UT que están allá en Paraná. Pero la verdad es que hoy en día recién estamos esbozando cómo podemos detectar detalles de las atmósferas y de las composiciones de estos planetas. Pero hoy en día, principalmente se hace a través de estas densidades y algunos estudios van a estudiar algunos sobre detalles de sus atmósferas. Pero eso es bien difícil. Sí, de hecho, tú actualmente te encuentras trabajando justamente en la detección de atmósferas. Entonces, nosotros tenemos que una de las características importantes para poder tener que un planeta sea habitable es que tenga atmósfera. Entonces, Justamente. si nos cuentas un poquito de cómo se detectan justamente las atmósferas, ya nos dijiste que es difícil, pero ahí, a ver si se puede como en simple explicar un poco de cómo se detecta si un planeta posee atmósfera o no. Sí, en verdad la técnica con la que nosotros tratamos de detectar atmósfera, o la más popular con la que nosotros tratamos de detectar atmósfera, es una técnica que se llama espectroscopía de transmisión. Suena como súper esotérico, pero en verdad la idea es súper simple. Tiene que ver con el hecho de que durante un tránsito, cuando pasa un planeta enfrente de la estrella, Ujú, la atmósfera es un poquito tenue y por tanto parte de la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera también. ujú, Entonces, por así decirlo, la atmósfera como que agrega información a esa luz, porque obviamente la atmósfera interactúa con esta luz de la estrella, y esa información de la atmósfera sale dirigida hacia nosotros en la Tierra. Y nosotros aquí en la Tierra, con telescopios espaciales, justamente hacemos estos análisis detallados de cuando los planetas están transitando, de cómo cambia la luz con respecto a cuando no estaba el planeta transitando, a cuando estaba el planeta transitando en función de los colores de la luz. ¿Por qué lo hacemos en función de los colores? Porque distintos elementos atómicos y moleculares les gusta comerse cierto tipo de luz especial. Por ejemplo, al agua le ujú. encanta comerse la luz infrarroja. Hay unas ciertos colores de la luz que le encanta comerse, como que son muy, muy definidos. Entonces, lo que tú haces básicamente es ver si hay luz que te falta mientras está en el tránsito. Y si hay luz que te falta, entonces, listo, descubriste agua, digamos. Así es que lo descubriste, digamos, en los colores donde tú esperas que el agua se coma la luz. Y eso mismo hacemos con todos los átomos y con todas las moléculas. Claro. Ahora, esta técnica, como te acabo de mencionar, es como un poquito de luz que pasa en la atmósfera del planeta y esa pequeña señal es lo que nosotros medimos aquí en la Tierra con los telescopios espaciales. Pero esa señal es muy, muy, muy chiquitita. Para que tengan, por la gente que está ahí en Santiago, me acuerdo que una vez hice el análisis de esto, como para hacer un orden de magnitud, más o menos medir señales tan chiquititas como esta, es como que ahora, desde donde estén en Santiago, si es que hay gente que está en Santiago, o si hay gente que tiene un cerro más o menos bien, bien lejos, como el caso del Cerro San Cristóbal ahí en Ujú. Santiago, es como si tú estuvieras parado bien lejos del Cerro San Cristóbal, como por ejemplo unos 10 kilómetros, y trataras de ver alguna ampolletita que está en el Cerro San Cristóbal y trataras de ver o trataras de detectar una polilla que pasa enfrente de esa ampolletita. O sea, es un cambio en el brillo de la luz tan chiquitito que cualquier problema en tu telescopio básicamente te desmembra esa señal. Entonces, eso en realidad hoy en día está al límite de lo que podamos hacer con nuestros instrumentos. Nosotros en Chile, yo trabajé en mi doctorado con Andrés Jordán, que es el director del El Instituto director Bioética, del de hecho, MAS. que debe estar escuchando esto, porque si no, a ver cómo lo estamos haciendo. En mi doctorado justamente trabajamos con Andrés en hacer este tipo de detecciones con los telescopios Magallanes, que resultó súper bien. Pero fue un trabajo súper, súper detallado porque había que, todos los detalles del instrumento tenías que saberlo con mucha, mucha precisión. Pasa lo mismo con los telescopios espaciales con los que estoy trabajando ahora. También son instrumentos que la realidad de las cosas nunca fueron hechos para hacer este tipo de mediciones. Ahora sí, igual nosotros los empujamos a los límites y llegamos a hacer detecciones realmente importantes y Mm. fantásticas. Así que eso es lo que hacemos, eso es como hoy en día medimos atmósfera, la mayoría de los, de los estudios más populares, digamos, de atmósferas de exoplanetas, diría yo. Qué bueno que mencionaste que estás trabajando con los telescopios espaciales, porque justamente quiero hablar de ellos, de los telescopios espaciales. Yo mencioné que cuando te presenté que tú estabas trabajando en esta división del que va a ser este telescopio espacial, el James Webb. Entonces, si nos puedes contar de qué se trata este proyecto y cuál es tu trabajo ahí.
¿Qué es lo que Ya. te encuentras realizando en este telescopio Uy, ¿qué espacial? no estoy haciendo con el James Webb? Primero que nada, ha sido un privilegio y un honor poder trabajar en el James Webb, que creo que es, o sea, es una máquina tremenda. Estamos hablando de así de 1.000 científicos, astrónomos, técnicos, ingenieros que están todos trabajando duro por sacar llevar el telescopio, digamos, al espacio y caracterizarlo en detalle. Pero en simple, el Hubble es el sucesor perdón, el James Webb es el sucesor del telescopio espacial Hubble. Ujú. Es un telescopio que va a tener 3 a 4 veces más grande el tamaño, digamos, en diámetro. Por tanto, el área colectora, el balde que vas a tener, es mucho, mucho más grande que la que tenía el Hubble. Sí, Y ahí eso nos va a está permitir, apareciendo una imagen para que la gente vea ahí cuál está, es el James Webb. estos espejos doraditos que Sí, aparecen ahí, que están fantásticos. Bueno, esa es una de las cosas, primero que nada, es el tamaño del telescopio, es totalmente gigante. Para que tengan una idea de esta imagen que está viendo ya, abajo, el tamaño de todo el telescopio, porque ustedes están viendo el espejo ahí, pero todo el telescopio va a ser un poquito más grande, digamos, para sostener este espejo gigante. Todo eso es como el tamaño de una cancha de tenis, es gigante, así, una wow. cuestión totalmente fuera de sí. Es una locura. No me lo imaginaba tan Una, grande. sí, es una locura que está sucediendo. Y lo más interesante también tiene que ver con los instrumentos que están dentro del James Webb. Hay 4 instrumentos que son los principales, bueno, son los 4 instrumentos principales del James Webb, que son, digamos, de otro calibre, son instrumentos que nunca antes hemos tenido dentro de un telescopio, menos en el espacio. Entonces vamos a ver, ¿por qué hablo de los instrumentos? Porque los instrumentos nos dejan ver colores de la luz que nunca antes habíamos visto en Mm, detalle. Entonces es como que nos pasan un set de lentes nuevos y como que ves todo el universo de en manera distinta. HD. Justamente. Entonces, el telescopio espacial James Webb, que se va a lanzar el próximo año, insisto, es un proyecto tremendo que incluye a estas divisiones. En particular, yo estoy en una de estas divisiones de estos instrumentos. Parte de mi trabajo incluye hacer soporte a uno de estos instrumentos que va a ser uno de los pioneros de hacer detecciones de atmósferas de exoplanetas. Pero dentro del Space Telescope, que es la institución que estoy trabajando ya ahora, también estoy liderando un par de proyectos. En particular, el más importante para esto es un working group que tiene que ver con hacer análisis en detalle de cada uno de estos instrumentos y cómo van a funcionar para hacer detecciones de atmósferas de exoplanetas. Que es un trabajo total, o sea, es un equipo de expertos, digamos, adentro, que tener la capacidad, la posibilidad de poder liderar ese equipo ha sido tremendo. Entonces, lo que hemos estado viendo hasta ahora es que el James Webb en verdad está como listo para el éxito, básicamente. Está dado para el éxito, como nosotros decimos. Porque la calidad de los instrumentos, en verdad, poder trabajar con ellos y poder verlo, poder ver estas precisiones que va a obtener con datos que hemos obtenido del laboratorio, es tremendo. O sea, es un nivel que nunca antes se había visto, nunca antes se había visto este tipo de precisión. Entonces, nos va a permitir, por primera vez, ver atmósferas en HD. O sea, yo te dije recién de que hacer los instrumentos que nosotros tenemos ahora nunca fueron pensados para esto. Bueno, el James Webb, en verdad, hay un montón de financiamiento que fue puesto ahora para poder hacerlo óptimo, para poder tener todas las herramientas, Ujú. para que sea óptimo para hacer detección de atmósfera, de exoplanetas. Entonces, el James Webb va a ser, insisto, otra historia. Nos va a permitir, digamos, obtener no solamente, digamos, toda la película, digamos, quizás hasta incluso de cómo se formaron estos planetas a través de los estudios detallados que vamos a hacer de su atmósfera, pero incluso empezar a estudiar planetas más chiquititos. Recién me mencionaste, por ejemplo, planetas habitables. La verdad es que James Webb tiene la posibilidad de hacer un par de planetas habitables, de detectar un par, de caracterizar un par de estos planetas habitables en su misión que va a durar como 5 años. Esa es la misión primaria, digamos, del James Webb, la que está por contrato, digámoslo así. Pero yo espero que el James Webb en verdad dure mucho más. Lo mismo pasó con el Hubble. El Hubble también dijeron como no, va a durar 5 años, ya lleva como 30. Sí, Entonces, le han ya va. sacado el jugo. Yo creo que el James Webb va a pasar lo mismo. Pero te insisto, es un proyecto que es tremendo, es un proyecto que involucra un montón de ciencia, de científicos de todo el mundo. Este es un proyecto que siempre se ve a la NASA liderándolo, pero obviamente es una colaboración entre la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense, la NASA y otras instituciones internacionales. Entonces, tener, digamos, la posibilidad de estar trabajando, digamos, digamos, en la línea ahí con toda la gente en el James Webb y viendo las posibilidades que tiene para atmósferas de exoplaneta es un privilegio tremendo, la verdad. No, Así sí, que, sí, no deja de ser muy genial. Aparte de que, de verdad, este telescopio es muy esperado, muy esperado. Y sí. de hecho, justamente quiero que nos cuentes un poco de eso. Ya nos queda poquito tiempo, nos quedan 5 minutos.
Y lo voy a juntar mi pregunta con una pregunta de alguien que nos escribió aquí en el Instagram, que es justamente eso, porque el James Webb es uno de los telescopios más esperados, pero se ha retrasado un montón. Entonces, entonces, si nos Yo no puedes, fui. entonces, si nos puedes contar cortito por qué, cuáles han sido los motivos por los que se ha atrasado tanto. Y también lo uno a la pregunta que nos está haciendo por Instagram, porque es parte de la respuesta, viene esta pregunta que es ¿cuál va a ser la órbita del James Webb? Me imagino que se refiere a qué distancia va a estar de la Tierra. Entonces, esto también se enlaza en por qué se ha retrasado tanto, ¿cierto? Un poquito, sí. Primero que nada, una de las cosas que cuesta un montón de comprender, y a mí me costó un montón de comprender y aprendí mucho más estando aquí viendo cómo es todo esto, es que James Webb es algo que nunca se ha hecho antes. Es una tecnología que no existe, no se ha hecho nunca. Que es distinto a muchos telescopios que se han hecho, por ejemplo, en la Tierra, en la cual se han donado, digamos, espejos, se han donado instrumentos, porque ya se había hecho antes, entonces se copió. Pero el James Webb es una cuestión totalmente nueva, y por tanto es un poco esperable de que haya unos delays, digamos, que hay un par de retrasos. Ahora, con respecto a la fecha de lanzamiento de ahora, el 31 de octubre, no puedo dar detalles, pero, o sea, esa es la fecha oficial, y yo tengo harta confianza de que esa va a ser la fecha de lanzamiento oficial. Eso primero. Segundo, con respecto a la distancia, el James Webb va a estar a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra. Para que tengan una idea, digamos, el Hubble está solamente unos decenas o cientos de kilómetros de la Tierra, está orbitando alrededor de la Tierra. Pero el James Webb no va a estar orbitando alrededor de la Tierra, va a estar orbitando alrededor de un punto lejano a 1.5. Estamos hablando que, o sea, para que tengan una idea, esto va a estar más cerca que la Tierra, va a estar más lejos, perdón, que la Tierra a la Luna. La distancia de la Tierra a la Luna son 300.000 kilómetros, casi 400.000 kilómetros. Esto es 1.5 millones de kilómetros. O sea, es como 4 veces más grande que eso. Digamos. Va a estar mucho más lejos. Por tanto, no va a tener servicio, no va a poder la posibilidad de que alguien vaya y lo arregle. Básicamente es nula. Claro, entonces tenéis que estar absolutamente seguro de que todo va a salir bien, de que el instrumento está funcionando perfecto, de que el telescopio está funcionando perfecto. Y esa disminución de riesgo implica en estos delays, digamos, tiene mucho que ver con estos delays, que se atrasen un poquito. Entonces, insisto, es un telescopio, es una tecnología totalmente nueva, tiene mucho más riesgo que los demás porque no puede irse a arreglar. Entonces, tiene que estar todo bien de ahora. ¿Sí? No hay posibilidad de error, comillas, o la posibilidad de error es muy chica. Y por tanto, eso incrementa los costos, eso incrementa la ventana de tiempo en la que demora en finalizar el proyecto. Entonces, eso es lo que ha pasado, básicamente. Sí, este va a estar lejísimo. O sea, el Hubble de hecho, el Hubble tuvo un error cuando se lanzó y se pudo arreglar, costó mucho plata, pero se pudo arreglar. Pero este va a ser imposible. Sí, así es. Y el Hubble está solamente creo que el número son 550 kilómetros, digamos, de la Tierra. Entonces es cerquita. Puede mandar a un astronauta a arreglarlo. Al James Webb no se puede. Podríamos mandar al Chino Río, ya que hay una cancha de tenis. Podríamos mandar a alguien con el Chino Río arriba. Mira, bueno, se me quedaron varias preguntas sin responder, pero en honor al tiempo ya nos queda un minuto antes de poder terminar esta transmisión. Así que te quiero agradecer de verdad, Néstor, esta conversación. Espero que la gente la haya disfrutado. Fue muy entretenida. Estuvo muy, muy entretenida. Aparte que cuentas muy bien las cosas. Entonces, de verdad, espero que la hayan disfrutado mucho. Y agradecerte el nombre del MAS. Y qué genial que saber que alguien que fue parte del MAS ahora está ya haciendo ciencia a primer nivel. Justamente, yo insisto que yo estando allá, esto yo lo dije y lo vuelvo a decir ahora, la verdad es que el nivel de los científicos que hay en el MAS no tiene nada que envidiarle nada al otro mundo, alrededor del mundo. La ciencia del MAS está a nivel mundial y por eso doy las gracias un montón al MAS por haberme dado el apoyo que me dio cuando estuve allá haciendo el doctorado. Y insisto, me parece fantástico tener este tipo de contacto con el MAS todavía hoy, afuera ya. Pero insisto, o sea, en el MAS, ellos todo lo que se ha hecho en términos de financiamiento, de entrenamiento, ha sido tremendo y insisto, no tienen nada que envidiarle nada de afuera, del extranjero. Así que te agradezco, Néstor, que estés muy bien. Bueno, recuerden que estamos todos los jueves a las 7 de la tarde, así que nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Tracy. Muchas gracias a todos. Nos vamos. Chau, chau.
Que Chao, estén chao. muy bien.